Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en el árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. Reciban nuestra sincera gratitud por la gentileza de su fiel compañía para compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Con nuestra meditación anterior pusimos punto final al importantísimo capítulo 12 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, para hoy introducirnos en otro no menos importante, como es el capítulo 13. Estos dos capítulos marcan la división del libro de los Hechos en dos etapas o partes en lo que se refiere al liderazgo en la propagación del Evangelio, en la fundación de la iglesia primitiva. Del capítulo 1 al 9, Jerusalén es el centro de operación, con el apóstol Pedro como predicador y líder principal. En los capítulos 10 y 11 se da una especie de transición donde se comparten atribuciones Jerusalén y Antioquía como centro de operaciones, Pedro y Pablo en el liderazgo, llegando la connotación de Pedro y Jerusalén hasta el capítulo 12. Luego se pasa la antorcha a la ciudad de Antioquía de Siria como el nuevo centro de operaciones, y el liderazgo y voz de proclamación del mensaje de la gracia pasa a manos del gran apóstol de los gentiles a partir del capítulo 13. El mismo gran apóstol Pablo deja esto muy claro en cuanto a lo que pasó con él y el apóstol Pedro en referencia a sus llamados y ministerios en los capítulos 1 y 2 de la epístola a los Gálatas. Estos dos grandes titanes, mártires y héroes de la fe cristiana, después de nuestro Señor Jesucristo, deben ser nuestros modelos a imitar. A pesar de lo que hicieron por la iglesia y la causa de Cristo, nunca reclamaron méritos para sí mismos. Solo buscaron y proclamaron en todo momento la gloria de Cristo. Ellos aprendieron que todo lo que hicieron, que fue producto del poder transformador del Espíritu Santo, el mismo poder que habita en ti y en mí. Ese poder que quiere y puede hacer en nosotros y con nosotros lo que no somos capaces de imaginar. Solo debemos humillarnos y dejarnos de ser nosotros para que Él obre y sea en nosotros. Amén.
Y ahora escuchemos los siempre provechosos comentarios de Matthew Henry con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, hoy con el tema Inicio de la obra misionera, parte 1, Hechos 13, 1 al 3. Tenemos aquí la comisión dada por el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Además, el estado de la iglesia de Antioquía de Siria estaba bien equipada de buenos ministros, profetas y maestros, eminentes por sus dones, gracias y servicios. Antioquía era una gran ciudad y había en ella muchos cristianos, por lo que se necesitaba que hubiesen muchos ministros de Dios. Se nombra en primer lugar a Bernabé y en el último lugar a Saulo, ya sea por ser los más eminentes del grupo, así piensan muchos exegetas, ya sea por orden de incorporación en la iglesia, según insinúa J. Leal, pues Saulo dice, acaba de llegar. Simeón, también llamado Simón, el que se llamaba Níger, que en latín significa negro, probablemente por el color de su piel. Lucio de Cirene y Manahén, que significa consolador, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas. Procedía pues de la aristocracia de Galilea, pero abandonó toda esperanza de promoción temporal para seguir a Cristo. Es preferible ser compañero de sufrimientos de un santo antes que ser compañero de persecución de un tetrarca. Los maestros y profetas de la iglesia estaban bien ocupados. Estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, donde se incluye necesariamente la oración. Los que han de instruir a otros han de ser instruidos por el Señor y servir a Cristo. Ministrar ante el Señor y orar con sobriedad de alimentación habrían de ser las ocupaciones de primer orden de los líderes de las iglesias. Fue entonces precisamente cuando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No especifica la obra, pero hace referencia a un anterior llamamiento cuyo significado ellos mismos conocían. Para entonces ya estaba claro sobre quiénes habían de ir a los de la circuncisión y quiénes a los gentiles. Sin duda, la orden del Espíritu Santo fue dada por boca de alguno de los profetas de la iglesia. Son separados para ser usados en la obra del Señor bajo la conducción del Espíritu Santo. Todos los que son separados por el Señor son separados para trabajar, pues Cristo no quiere siervos inútiles, holgazanes. Pero no son ellos los que se han de ofrecer para el trabajo, sino que ha de preceder el llamamiento de Dios. Su solemne ordenación o inducción para la obra misionera. Entonces, no antes, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les dieron la despedida. Cuando los siervos del Señor marchan a su obra,
han de ser despedidos por la iglesia con la ferviente oración. A la oración unieron el ayuno, tan descuidado en nuestros días. Quizá por una falsa reacción contra los ayunos y penitencias de la Iglesia de Roma. La imposición de manos, como ya vimos en el capítulo 6, verso 6, tiene el sentido de identificación. Los misioneros son como los delegados de la iglesia. Es la misma iglesia, esencialmente misionera, la que ejerce esta función por medio de los miembros llamados por Dios a este ministerio especial. Nótese que en realidad no es la iglesia la que los envía, sino el Espíritu, por lo que el vocablo griego que usa Lucas para expresar la despedida es el verbo apollo, que significa soltar de. Es también obvio que Bernabé y Saulo no recibieron con la imposición de manos ningún poder sacramental que no tuviesen ya, porque el poder para la evangelización y para ser un fiel testigo de Cristo, ya sabemos que viene del Espíritu Santo. Y que desde que somos salvos, dice la palabra, que somos sellados con el Espíritu Santo y que Él además nos da dones. Nos falta a nosotros comenzar a hacer lo que sea necesario en su obra para que esos dones se desarrollen y se manifiesten. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y nos ayude a estar en la mejor disposición de hacer lo que Él nos envíe a hacer. Si nos ponemos en sus poderosas manos y nos humillamos delante de Él, Él nos va a hacer siervos útiles, cada día más útiles. Ojalá que así sea.